le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. Amén. Ahora vayamos aquí mismo, 2 Samuel 9:1. 2 Samuel 9:1 dice la palabra: bondad de David hacia Mefibosé. Dice la palabra. Sabemos que Mefibosé es ese niño que se cayó cuando tenía 5 años y quedó lisiado de los pies. Ahora acá leemos, dice, bondad de David hacia Mefibosé, ese niño que cuando cayó quedó lisiado. Dice, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo: David, Mefibosé. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Amén. En esta noche Dios nos tiene una palabra hermosa, preciosa y poderosa. Esta palabra se trata de nuestra descendencia. Dice la palabra que había un rey que se llamaba Saúl. Ese rey fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Pero Dios llamó a ese rey para que lo obedeciera. Dios llamó a Saúl para que comandara al pueblo de Israel. Pero sucedió algo en la vida de Saúl, que Dios le entregó una orden, Dios le entregó un mandato, y Saúl desobedeció el mandato que Dios le entregó a él. Pero sucede algo, de que después Dios dice: he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Y ese hombre conforme al corazón de Dios se llamaba David, el rey David, el que nosotros escuchamos en las escrituras, el rey David, aquel niño que mató a Goliat. Pero sucede algo, de que después Dios aparta su Espíritu Santo, aparta su mirada de Saúl, porque Saúl le desobedeció. Ahora la descendencia de Saúl era una descendencia de reyes. Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán, y ese hijo de Saúl que se llamaba Jonatán era amigo del rey David. Ellos hicieron un pacto y David le dice: haré misericordia con tu casa, haré misericordia con tu familia cuando yo sea rey. Pero sucede que llega la noticia a la familia de Saúl. Llega la noticia y dicen: a Saúl lo mataron en la guerra. Llega la noticia y le dicen: a Jonatán lo mataron en la guerra. ¿Qué pasa? De que cuando la nodriza, la sirvienta, la ama de casa que trabajaba en el palacio del rey Saúl, ella escuchó la noticia y a ella le dicen: mataron a Saúl, mataron a Jonatán, pero ella era la que estaba encargada de cuidar a Mefibosé. Amén. Mefibosé tenía 5 añitos. Cuando ella escuchó esa noticia, ella tuvo temor, a ella le dio miedo y ella tuvo que huir de ese lugar. Pero ¿quién tenía la responsabilidad de Mefibosé? La tenía esa mujer. Pero sucede algo, que cuando hay un rey y se levanta otro rey, a la familia del primer rey la matan. A todos los exterminan. ¿Por qué? Porque si la familia del rey anterior queda viva, comienza una conspiración.
Por eso la nodriza, por eso la mujer que estaba cuidando a Mefibosé, ella dice, tengo que irme de aquí, tengo que marcharme de este lugar, porque muy pronto David enviará a alguien para que asesine a Mefibosé, porque si Mefibosé iba creciendo, iba a pelear el trono con David, pero esa mujer tenía la responsabilidad de cuidar a Mefibosé. Pero sucede algo, dice la palabra, que cuando ella va corriendo, se le cayó el niño. Cuando ella iba corriendo, Mefibosé se le cae. Mefibosé quedó lisiado de las piernas. En ese momento Mefibosé quedó cojo. ¿Y qué pasa? De que desde ese momento la vida de Mefibosé no fue la misma, amén. Porque en un día la vida de Mefibosé se destruyó. En ese día que a él lo dejaron caer. Ahora, ¿quién tuvo la culpa de que Mefibosé se cayera? ¿Quién tuvo la culpa de no cuidarlo como debía ser? La nodriza, esa persona que estaba a cargo de Mefibosé. Así a veces pasa con nosotros, muchas veces. A veces nuestro padre, a veces nuestra madre tienen la responsabilidad de cuidarnos a nosotros. Pero a veces por los afanes de la vida, a veces por las malas situaciones, los malos momentos que están viviendo de pronto con el esposo, a veces porque no hay para el alimento, a veces porque toca irse a trabajar y dejar a los hijos solos, por ese afán abandonamos a nuestros hijos. A veces por ese afán los dejamos caer y desde ese momento la vida de nuestros hijos no es la misma. Y quiero ser un poco más directo. ¿Por qué la nodriza dejó caer a Mefibosé? Porque ella estaba afanada, porque ella estaba angustiada, porque ella estaba corriendo. Así a veces a nuestros padres les toca vivir esa situación. A veces están afanados con los quehaceres de la casa, a veces están afanados porque tienen que trabajar, a veces están afanados porque de pronto quieren ir a una fiesta y desde ese momento comienzan a quitar la mirada de nosotros y nosotros comenzamos a sentir ese impacto, nosotros comenzamos a sentir ese golpe que recibimos cuando nos dejan caer, amén. A Mefibosé lo dejaron caer y desde ese momento que Mefibosé cayó, él quedó lisiado de las piernas. Hay veces sucede algo en la vida de nosotros que quedamos lisiados. A veces sucede algo en la vida de nosotros que no seguimos siendo la misma persona, que nuestra vida cambia. De pronto la separación de nuestro padre y de nuestra madre. De pronto el padre se va y nosotros sentimos que se va una parte de nuestra vida juntamente con nuestro padre. Nos toca quedarnos solos, viviendo en lo de bar. A Mefibosé se lo llevaron. Así, con la pierna lisiada, se lo llevaron a vivir a un lugar que se llamaba Lodebar. Ese lugar que se llamaba Lodebar significa tierra sin pasto, significa tierra sin fruto. Ahora Lodebar era una tierra, era un lugar en donde había tristeza, era un lugar donde había dolor, era un lugar en donde había maldad, era un lugar en donde había abandono, era un lugar en donde los sueños no se podían cumplir. A ese lugar le tocó ir a vivir a Mefibosé. ¿Por qué a Mefibosé le tocó ir a vivir a ese lugar? Porque a él le tocó esconderse de la realidad de su vida. La realidad en la vida de Mefibosé era reinar. La realidad en la vida de Mefibosé era ser un rey. Pero desde ese día que a Mefibosé lo dejaron caer, todos sus sueños y todo lo que el destino tenía preparado para él se destruyó. Amén. A veces a nosotros nos dejan caer. A veces de pronto nuestro padre y nuestra madre tienen que estar atentos a nosotros, como les decía, pero a veces ellos están atentos a otras cosas y nosotros vamos creciendo con esa soledad. A veces nosotros vamos creciendo y no vemos en nuestra casa a la figura paterna, que es nuestro padre, que es la autoridad, que es la cabeza del hogar. A veces no lo vemos a él y vemos a nuestra madre de pronto como una mujer débil, que a veces no queremos respetarla, que a veces no queremos valorarla. ¿Y qué pasa? De que cuando nosotros nos dejan caer, la vida de nosotros no es la misma. Amén. Cuando el padre se va de la casa,
o la madre se va de la casa, la vida de nosotros no es la misma, porque la familia queda incompleta. Amén. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué quiere Dios con nosotros? Que no nos pase lo mismo con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque de pronto a veces nosotros, por los afanes de la vida, de pronto a veces nosotros, por los afanes de este mundo, comenzamos a trabajar, comenzamos a buscar las cosas que nuestros hijos necesitan. Pero ¿qué pasa? De que sin darnos cuenta, los estamos dejando caer. Porque por el afán que tenemos, nos pasa lo mismo que a esa nodriza, que a esa mujer que cuidaba a Mefibosé. Amén. Ahora, hay veces que nos caemos. Cuando hay veces que nos caemos, que quedamos marcados, que la vida de nosotros no es la misma, que la vida de nosotros se comienza a hundir en el dolor, en la soledad. A veces nos caemos cuando tenemos una separación con nuestra pareja. De pronto sentimos que ya las cosas se acabaron, de pronto sentimos que no vamos a ser felices, de pronto sentimos que quedamos lisiados de las piernas, que no tenemos una nueva esperanza, que no tenemos un buen destino para nosotros. A veces cuando nos caemos, cuando nosotros no valoramos lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y les explico bien. Mira, a veces nosotros sentimos que ya no hay esperanza y es una realidad. A veces nosotros sentimos de que la situación que estamos viviendo nunca se va a acabar. A veces nosotros sentimos de que el camino en el que estamos caminando es muy largo y nunca vamos a llegar a un final feliz. Pero yo quiero que entendamos esto. A veces a nosotros nos dejan caer y sufrimos un golpe tremendo. Pero ahora miremos esto. A veces nosotros dejamos caer a otras personas cuando les hacemos daño. Dejamos caer a nuestros hijos cuando no estamos atentos. Y miren esto, la prédica se llama Rey te mandó a llamar, pero también hay una parte que se llama Dios y tu descendencia. Miren esto, a veces los hijos de nosotros van aprendiendo lo que van viendo de nosotros. Abraham le tocó ir a una ciudad y cuando él llega a esa ciudad dice que su esposa Sara era muy bonita y a él le dicen, ella que es tuyo, y él dice, es mi hermana. Y él dijo esa mentira para que no le hicieran daño por culpa de Sara. ¿Qué pasa? De que Isaac, el hijo de Abraham, también cometió el mismo pecado. El hijo de Isaac fue a un lugar también y la esposa de Isaac era muy bonita. ¿Y qué pasa? Que Isaac hizo lo mismo que hizo su papá. ¿Qué había hecho su papá? Había mentido. Su papá había dicho, ella es mi hermana. Cuando a Isaac le preguntan, él también dice lo mismo que dijo su papá. Isaac dijo, ella es mi hermana. Amén. ¿Qué te estoy diciendo? De que a veces cuando a nosotros nos dejan caer y la vida de nosotros toma un rumbo diferente, así ese mismo rumbo van tomando nuestros hijos. Amén. Y yo miraba esa historia y yo decía, Isaac hizo lo mismo que hizo su papá. Ahora, Abraham no podía decirle a Isaac, ¿por qué dijiste esa mentira? Abraham no podía decirle, ¿por qué lo hiciste? Porque Abraham también había hecho lo mismo. Abraham podía decirle, usted hizo lo mismo también, padre. Eso yo lo aprendí de usted. Amén. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando nosotros comenzamos a ver a nuestros hijos, que ellos comienzan a hacer cosas que no son buenas, comienzan a hacer cosas que son indebidas, de pronto nosotros comenzamos analizando y nosotros decimos, ¿por qué hace eso? Y decimos, es que yo también hago eso. Después tú dices, ¿por qué hace eso? Y tú dices, es que yo también hago lo mismo. Entonces a veces no tenemos como esa autoridad para decirle, no hagas esto. Amén. Entonces, pero en la vida de Abraham había algo diferente. Isaac solamente vio de Abraham un error, que fue esa mentira. Pero Isaac había aprendido de Abraham, de su padre, algo diferente a esa mentira. ¿Qué había aprendido Isaac de Abraham? Isaac había aprendido de Abraham a adorar a Dios. Amén. Por eso es que la palabra dice, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham le había enseñado a Isaac lo que era adorar a Dios.
Abraham le había enseñado a Isaac que existía un Dios grande. Abraham le había enseñado a Isaac que existía un Dios poderoso. ¿Y qué pasa? De que Isaac siguió el camino de su padre Abraham. Isaac también tuvo un encuentro con Dios. Ahora, si ponemos las dos historias, la desobediencia del rey Saúl, que trajo a la vida de Mefibosé, trajo maldición. ¿Por qué trajo maldición? Porque a través de la desobediencia del rey Saúl, que era el abuelo de Mefibosé, a través de esa desobediencia fue que dejaron caer a Mefibosé. Fue que la descendencia de Saúl tomó un rumbo diferente. Así también a veces pasa con nosotros. Cuando nosotros no queremos enseñarle a nuestros hijos el camino del Señor, cuando nosotros no queremos enseñarle a nuestros hijos el camino del Evangelio, ¿qué pasa? De que viene Satanás y se apodera de la vida de ellos y comienza a hacer con la vida de ellos lo que le da la gana. ¿Quién comenzó a destruir la vida de Mefibosé? El mismo Satanás, a través de la desobediencia del rey Saúl. Yo te pongo un ejemplo. Por eso estamos hablando de Dios y la descendencia. Yo te pongo un ejemplo. A veces hay una familia y en esa familia de pronto la mayoría son alcohólicos. De pronto la mayoría son drogadictos. De pronto la mayoría son de peleas. ¿Y qué pasa? De que entonces esa maldición, cada persona, cada miembro que va naciendo en la familia va cogiendo el mismo rumbo. Cada persona que va naciendo en la familia va corriendo el mismo destino. Y te digo una cosa, cuando va cogiendo ese mismo destino, entonces dice, no, pero si el papá era así. No te preocupes, eso es normal, que el tío era así. No te preocupes, eso es normal, porque el hermano mayor era así también. ¿Y qué pasa? De que comenzamos a ver esas cosas como cosas normales. Pero lo que nosotros no nos damos cuenta es que nuestra descendencia ha venido sufriendo una maldición. Amén. Entonces nosotros nos acoplamos a esa situación. ¿Y qué pasa? De que permitimos que nuestra familia, permitimos que nuestra descendencia siga en ese rumbo. Entonces decimos, no, si el papá hacía lo mismo. Yo te pongo un ejemplo. De pronto con mi padre le gustaba tomar bastante. De pronto con mi padre le gustaba pelear bastante. Fui creciendo, como a los 13 años comencé a coger el mismo camino que tenía mi papá. ¿Qué pasa? De que eso era lo que mi papá me había enseñado a mí. Eso era lo que yo estaba viendo desde que yo iba creciendo. Entonces las personas, cuando yo fui creciendo, que andaban lo mismo que hacía mi papá, tomando, peleando, decían, míralo, igualitico a su papá. Así mismito era el papá, no tienen más nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros nos acostumbramos a eso. A veces nosotros aceptamos esa situación. De pronto decimos, no, así mismo era la mamá, así mismo era la tía, así mismo era la hermana. Y decimos, eso es normal, y comenzamos a aceptar esas cosas en nuestra familia como cosas normales. Y no nos damos cuenta que nuestra descendencia se va destruyendo.